Buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros internautas de Proceso Digital y Departamento 19, hasta donde les saluda la periodista Isis Rubio, y este día en nuestra sala de redacción nos acompaña Amada Ponce, quien es la directora ejecutiva de CELIBRE. Bienvenida. Muchas gracias, Isis. Qué gusto verte, qué gusto estar aquí en Proceso, y bueno, con ustedes en este día. Amada, ¿cuál es el estado de la libertad de expresión? Bueno, desde el Comité por la Libre Expresión hemos venido monitoreando este estado de libertad de expresión durante ya casi 25 años. Todos los años hacemos un informe de cuáles son las características que se encuentran en el país. Este monitoreo que hacemos lo hacemos en función de 8 estándares de libertad de expresión, que incluye violencia, que incluye pluralismo, que incluye acceso a la información pública. Y bueno, en el país solamente en los últimos 12 meses hemos encontrado que el estándar de libertad de expresión que mayormente afecta a los periodistas, particularmente como un grupo pues referente de este derecho, son especialmente víctimas de violencia. Y particularmente dentro de esas características de violencia, la que más se ha desarrollado con mayor número son las agresiones que tienen que ver con la intimidación. Las intimidaciones van desde una llamada telefónica, un mensajito que le mandan en redes sociales, una transmisión, un comentario o una transmisión en vivo, a intimidaciones pues mucho más graves, como lo son, por ejemplo, las amenazas de querellar, las amenazas de interponer acciones legales en contra de un periodista o de una persona que pues hace uso de este derecho a la libertad de expresión. Particularmente en los últimos 12 meses creemos que hay algunas características como lo marcan como la ruta de la preocupación. Entre esas, el aumento de las agresiones que tienen que ver con amenazas a precisamente querellar periodistas. Encontramos que hace poco menos de 2 meses, más de 12 medios de comunicación y miembros de prensa pues fueron amenazados de interponer una querella, y no de cualquier tipo, sino una querella que viene desde el poder de las Fuerzas Armadas en el país. Bueno, causa suma preocupación porque recordamos que CELIBRE ha acompañado procesos legales que suelen durar muchísimo tiempo. Un caso de mucha relevancia es, por ejemplo, el caso de Carlos Ávila, un colega que ha estado 18 años en un proceso legal, precisamente en donde se manifiestan los poderes públicos, los poderes políticos de este país, y que han mantenido durante tanto tiempo pues este tipo de agresiones. ¿Y cuáles son las principales amenazas para los periodistas? Bueno, la violencia particularmente, también encontramos agresiones que tienen que ver con, que han aumentado en los últimos años, tienen que ver con el espacio cívico y que tienen que ver con el espacio digital. Digamos que hace algunos años el espacio digital no cobraba esta dimensión, pero en los últimos años hemos tenido un repunte de las agresiones en el espacio digital, y estas van mucho desde suplantación de identidad, es decir, utilizan la imagen, el logo, la fotografía o toda la tipografía de un medio de comunicación, y publican información como si se tratara de este medio de comunicación. Hay mucho de eso en los últimos meses. Encontramos también ataques que son sistemáticos a través de bots, a través de hackeos, que bueno, que estos sí ya son, digamos, un poco más dirigidos, y encontramos patrones repetitivos de este tipo de ataques, que bueno, generalmente vienen de personas que están vinculadas al Poder Ejecutivo.
generalmente están haciendo este tipo de agresiones cuando denuncian, por ejemplo, acciones de corrupción o nexos que existen entre casos de corrupción y narcotráfico. Este doble juego que existe cuando los periodistas denunciamos este tipo de cosas son especialmente vulnerables, especialmente este tipo de ataques. También encontramos acciones que son de violencia física, pero este tipo de agresiones de violencia física que van, por ejemplo, como secuestros express, amenazas, empujones, llamadas telefónicas, hasta llegar a las agresiones más graves como lo son los asesinatos. Y ese tipo de agresiones que marcan una tendencia muy violenta en un país, tienen otras connotaciones también, porque cuando asesinan a un periodista, no solamente es una persona humana, ¿verdad? Que por supuesto su familia, sus compañeros, pues lamentan esa pérdida, sino que además causa en la sociedad una sensación de vulnerabilidad, una sensación de impunidad, una pérdida también, por supuesto, de la información que este periodista proporcionaba a la ciudadanía para la toma de diferentes tipos de decisiones, y ese tipo de agresiones pues se mantienen en impunidad en el país, que digamos es lo más grave también, puesto que más de 100 periodistas han sido asesinados en Honduras y la mayoría de ellos pues completamente impunes. De estos encontramos apenas 7 casos que han sido judicializados, y dentro de esos 7 casos judicializados todos son autores materiales. Es decir, el país no tiene una memoria colectiva o una reconstrucción de hechos para saber si a este periodista lo han asesinado por el ejercicio de su trabajo, es decir, por hacer periodismo, que es la primera causa de investigación, o si es por otras situaciones de la violencia casi natural que existe en el país. Cuando hablamos de las amenazas, los ataques en redes sociales, ¿cómo un periodista puede contrarrestar esto? Bueno, una primera situación es pues la higiene y digital que puede existir. Es decir, tener, por ejemplo, virus, tener prácticas adecuadas en Internet, pero un punto indispensable que es la práctica periodística. Es decir, utilizar buenas fuentes, una buena técnica periodística, poder contrastar, poder documentar. Porque cuando existen este tipo de cosas, generalmente los y las periodistas podemos ser atacados de tal manera que pueden llegar hasta nuestras fuentes, ¿verdad? Que finalmente son quienes nos proporcionan la información. Pero bueno, en el país no existe, y esto es una alta vulnerabilidad, porque en el país no existe formas de contrarrestar directamente, por ejemplo, un ataque sistemático de voz. Por ejemplo, que a Proceso Digital le manden miles, cientos de visitas, de tal manera que se caiga la página. Es muy difícil que se pueda contrarrestar este tipo de situaciones. En el país tampoco existe una normativa que le permite identificar, por ejemplo, hasta dónde está el origen de esa agresión. Existe una unidad de delitos informáticos, pero esta unidad no tiene aún la capacidad desarrollada para darle seguimiento a este tipo de agresiones, y tampoco el conocimiento profundo de la labor periodística. También es un reto en el país. Entonces, el espacio digital es uno de los espacios de mayor vulnerabilización en este. ¿Usted al frente de Ser Libre ha recibido amenazas o por su lado? Decenas.
Lamentablemente, pues como muchos defensores de derechos humanos, hemos tenido diferentes tipos de agresión. Sobreviví un secuestro, me fui al exilio casi un año fuera del país, hace algunos años. También hemos recibido pues, campañas de difamación, ataques personales directos, ataques digitales, es decir, defender la palabra y defender las actividades que finalmente contribuyen a la democracia no es fácil en un país como el nuestro. No obstante, no soy la única. Es decir, los defensores de derechos humanos en Honduras no la tenemos tan fácil y lo vemos reflejado en las cifras que nos posicionan como un país dentro de los países más letales para el ejercicio no solo del periodismo, sino también de la defensoría de derechos humanos. De dar a conocer las muertes periodistas, las violaciones es un objeto. ¿Hay más preguntas en lo que tiene usted? Bueno, cada instancia tiene metodologías diferentes, ¿verdad? Nosotros hemos, a lo largo de estos 25 años, profundizado cómo documentar cada caso. Bueno, el CONADE comienza en 2001 y nosotros hemos hecho un ejercicio de memoria histórica y hemos retrocedido unos años atrás e iniciamos nuestra cuenta con el asesinato de un corresponsal en los años 80, un corresponsal de New York Times asesinado en la frontera hondureña en el marco de la cobertura de los procesos bélicos que se desarrollaban en ese entonces. Entonces, digamos, para tener una memoria histórica más adecuada y saber desde dónde vienen las agresiones y quiénes eran los actores, quiénes son los actores hoy en día de poder, generalmente, que, establecen este tipo de características, pues se libre hecho este ejercicio. Entonces nosotros partimos de los años 80 hasta la fecha. Y ahí, por ejemplo, incluimos todo tipo de trabajadores de medios de comunicación, no solamente periodistas que hay en la universidad, por ejemplo, sino también aquellos que se encuentran trabajando como corresponsales, los comunicadores de las radios comunitarias, los trabajadores de los medios de comunicación, es decir, por ejemplo, ¿qué hace un periodista sin su fotógrafo, sin su camarógrafo, sin su editor y los trabajadores que producen finalmente la información? Es decir, nosotros colocamos en nuestra metodología toda persona, obrero de la comunicación, que esté involucrado en el procesamiento, divulgación, emisión, investigación de la información. Y es ahí donde quizás las cifras varían un poco, ¿verdad? Nosotros registramos 117 asesinatos hasta la fecha y probablemente algunas otras organizaciones pueden tener pues números diferentes. En el caso de las mujeres periodistas, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan? Acá encontramos cosas de bastante análisis. Quizás en otros años el tema de género no había sido abordado de la misma manera hasta que llega una mujer a la dirección de nuestra organización y tiene una mirada diferente, ¿no? Y encontramos cosas como, por ejemplo, que la violencia letal, pues, está de la misma manera. Es decir, en números fríos hay 5 asesinatos, de estos 117, 5 asesinatos que son cometidos contra mujeres periodistas. La forma de investigación de estos asesinatos refiere a un sesgo profundo de género. Esto tiene que ver, por ejemplo, con cómo recogen la información el Ministerio Público en cada uno de los casos,
Recuerdo el caso de Johanna de Olancho, que la policía recogió la información y lo primero que dicen es, ella andaba tomando el día anterior, andaba con una minifalda y justificando con eso el asesinato de una persona. Es decir, ninguna mujer puede andar con una minifalda o tomándose cualquier cosa con su familia o con quien quiera, porque puede ser motivo de un asesinato. Ese es el discurso y la forma de recoger la información en el caso de las muertes letales de mujeres periodistas. Pero en la práctica encontramos otras características también, porque por supuesto en los medios comerciales tradicionales las mujeres periodistas no somos directoras de medios. Lo encontramos en los medios alternativos, Proceso Digital, su directora de Marley, y otros medios de comunicación, generalmente digitales, que son liderados y promovidos especialmente por mujeres. Los espacios comerciales tradicionales colocan a las mujeres periodistas pues, en puestos diferentes, más como presentadoras, como de entretenimiento, y eso le apuesta a un sesgo, por supuesto, del quehacer y de las capacidades que tenemos las mujeres periodistas, que son igual o en algunas cosas más valiosas que los colegas varones. Luego encontramos cómo hay afectaciones en las fuentes. Recordamos hace unos días una colega de HCH denunciando que, bueno, funcionarios públicos la acosaban, ¿verdad?, para darle información, y esto es un patrón bastante repetitivo que encontramos, porque las fuentes ven a una mujer periodista y el acoso en las redacciones, en los medios de comunicación y en las fuentes es permanente para las mujeres periodistas. Y luego encontramos cómo atacan a las mujeres periodistas. Las mujeres periodistas, si trabajamos, por ejemplo, temas de análisis, temas de política, temas de economía, son vistas con una opinión menor calificada que los hombres. Y eso, por supuesto, tiene que ver con un patrón cultural, con un sesgo de género y con una violencia que se manifiesta en la posibilidad de enfrentar una libertad de expresión sin ningún tipo de sesgo. Por último, un elemento importante también es que generalmente todas las agresiones que son cometidas contra mujeres comunicadoras sociales tienen que ver con su imagen y su integridad. Es decir, a los colegas varones los amenazan con pistolas, les mandan mensajes y les dicen, te va a pasar esto, a ti. A las mujeres nos dicen, tu hijo, tu hija, sabemos dónde vive. Las amenazan con divulgación de información que afectan su imagen. Y por supuesto, el cuidado que las mujeres tenemos sobre nuestra propia imagen es mucho más importante, porque ya hemos encontrado, por ejemplo, diversos medios de comunicación que han despedido a sus empleadas, presentadoras de televisión o comunicadoras, porque mujeres tienen que ver muchísimo con esto. Y ya para culminar, Amar, ¿cuál es el mensaje que envía usted a todos los periodistas para que no se deje de denunciar, siempre esté la denuncia? Bueno, ese es un gran mensaje, Isis, puesto que los periodistas tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, que es ayudar a la ciudadanía a tomar decisiones. Y muchas veces esa ayuda que ejercemos, la hacemos de forma muy individualizada.
Es decir, fulana trabaja en aquel medio, mengana trabaja en otro. En la práctica, todos y todos estamos haciendo lo mismo, documentando, informando, ayudando a la población. Y en la práctica también todos y todas enfrentamos los mismos tipos de agresiones del poder o de los poderes, sean estos políticos, económicos, criminales, etc. Y si no nos hacemos un nudo, estos poderes van a poder fragilizar aún más el ejercicio de nuestro trabajo y de nuestra profesión. Entonces ese diría yo que es la parte más importante. ¿Cómo? Desde radios comunitarias, desde medios alternativos, desde medios digitales, desde los medios comerciales tradicionales, estamos haciendo lo mismo en la práctica, nos hacemos un nudo. Y esto es difícil porque generalmente, bueno, cuando usted y yo estudiamos en la universidad nos decían, vayan por la primicia, ¿no? Y la primicia es mía y a mí nadie me la quita. Pero resulta que todos estamos contando las mismas. Todos estamos en riesgo. Eso nos debe de poner las barbas en remojo, nos debe de poner a reflexionar muchísimo y a decir, bueno, si todos estamos bajo el mismo riesgo, entonces es hora de acuerparnos, que lo que le pasa a uno nos duele a todos. Y ese diría yo que debe ser nuestro mensaje, no por ser amada, no por serse libre, sino porque todos estamos desarrollando la misma. Gracias, amada, por visitarnos. Listo. Esta y otras entrevistas pueden seguirlas a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos un buen día.